Y bueno, desde hace un momento que la normalización de la violencia está pues en el ADN cultural con el cual somos educadas, educados, y muchos de los actos que son violentos regularmente lo que hacen es que están tan introyectados en nuestra persona que incluso vemos que puede ser una exageración cuando estas prácticas violentas se denuncian. Y eso va armando una gran bola de nieve que puede llegar incluso a aquellas manifestaciones más crueles de la violencia, ¿no? Como pueden ser el feminicidio, el abuso sexual, el homicidio. Entonces, bueno, pues empecemos. Como decía mi querida Carmen, yo soy docente de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, acá en Jalapa, desde donde les estoy saludando. Y bueno, aquí es donde estoy adscrita dentro de la universidad. Y bueno, ¿qué son las violencias contra las mujeres? Lo que dice la ley, no únicamente lo que digo yo, es que existen varios tipos de violencia. Por ejemplo, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos dice que existen por lo menos 6, 7 tipos de violencias contra las mujeres, como puede ser la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial, la económica, la obstétrica y cualquier otra que cause pues un daño a las mujeres. Yo agregaría en esta lista de violencias contra las mujeres el homicidio, el feminicidio y la desaparición. Eh, Tal vez esas sean las violencias como más fuertes que podemos observar, las que aparecen en los medios de comunicación, por ejemplo. Pero otras más, como puede ser la violencia psicológica o la obstétrica incluso, son violencias que están tan normalizadas que ni nos damos cuenta cuando las ejercemos o cuando las recibimos. Hay muchas compañeras que, por ejemplo, tienen a bien decir, no es que yo nunca he experimentado violencia, y he sido una mujer con mucha suerte porque nunca he experimentado violencia. Y creo que de manera, pues, más o menos analítica, es interesante observar cómo las mujeres también naturalizamos, no vemos como violento aquello que nos lleva, por ejemplo, a que se manipule nuestra vida, nuestros derechos, nuestra cotidianidad. Y también los hombres regularmente, y también muchas mujeres, el ejercicio de esas violencias, sobre todo cuando son muy tenues, vamos, no hay agresividad aparente en el ejercicio de esas violencias, pues no notamos cuando las ejercemos. Entonces, realmente estamos entrando a un tema en donde va mucho a nuestra capacidad de ser autocríticas, autocríticos y darnos cuenta cómo en nuestras acciones cotidianas regularmente estamos ejerciendo violencia. Hay una autora que se llama Joanne Scott que dice que las relaciones de género es una arena primaria de relaciones de poder. Es decir, la relación que hay entre mujeres, entre hombres y mujeres, entre los hombres mismos, por supuesto, entre las personas que constituyen la comunidad de la diversidad sexual, regularmente son relaciones sociales atravesadas primeramente por la violencia. Y la violencia tiene que ver con la idea de si estamos siendo clasificados como hombres o como mujeres principalmente. Bueno, la cuestión que tiene que ver con este término que también alude al título de esta charla, de esta ponencia, pues es el término micromachismos. El término micromachismos en realidad fue acuñado hace casi 30 años por el terapeuta Luis Bonino Méndez. Ya tiene mucho tiempo
pero gracias a las redes sociales principalmente ha cobrado como mucha más fuerza y relevancia en estos tiempos. Pero, ¿qué son los micromachismos? Como decía hace un momento, hay manifestaciones de violencia que son cotidianas, que regularmente están muy popularizadas y que de generación en generación se van reproduciendo y obviamente cada generación le va agregando le va enriqueciendo y va sofisticando esos ejercicios violentos que son muy sutiles. Entonces, Luis Bonino nos dice que los micromachismos son comportamientos, son aquellas acciones casi imperceptibles, ¿no? Pequeños gestos, actitudes, los prejuicios que tenemos hacia las mujeres que denotan violencia y menosprecio. También señala que se expresan a través del maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico. Y el asunto aquí es que que se realizan en total impunidad, es decir, no son sancionables, al contrario. Quien se queja o denuncia por un micromachismo regularmente pues es una persona que es tachada de exagerada, de mentirosa incluso, o de que está un poco loca, ¿no? Porque está viendo como algo que no hay, como una exageración. ¿Y esto por qué se da? Bueno, el mismo Luis Bonino nos dice que los micromachismos están ampliamente normalizados por nuestra sociedad, los fomentamos incluso. Son tan sutiles que pasan desapercibidos y cuando se denuncian, como ya decía, son vistos como exageraciones, es más, les restamos importancia, ¿no? Esa persona que está denunciando o que se está quejando por un micromachismo quiere llamar la atención porque es un poco loquita, ¿no? Esa regularmente es un poco la idea que vamos teniendo cuando vemos algunas manifestaciones. Y bueno, ¿qué es el micromachismo? A final de cuentas, ¿cuáles son esas manifestaciones sutiles? Bueno, pues vámoslas describiendo, sobre todo para verbalizar, para evidenciar cuáles de nuestros actos como hombres y mujeres, pero principalmente como hombres, pues ejercemos sobre las mujeres. Estas manifestaciones que aparecen desapercibidas tienen varias caracterizaciones. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva estamos observando que nos hablan del mansplaining, que es como estos hombres que regularmente se confunden con el man interrupting, que son hombres que, por ejemplo, corrigen, interrumpen y corrigen a las mujeres porque asumen que tienen que corregirlas, que tienen que iluminarlas con su discurso, aunque la mujer sea especialista en determinado tema, ¿sí? Es como si yo quisiera, no sé, corregir a alguna colega de la facultad de enfermería o de trabajo social, yo como antropóloga, diciéndoles cómo deberían de hacer su trabajo en tanto enfermeras, enfermeros o en tanto como personas que se dedican al trabajo social. Sería más o menos lo mismo. Hay un video, por ejemplo, en redes sociales de una mujer que está en un foro platicando con hombres, están dando una charla, un diálogo se está estableciendo entre ellos y ella sobre un tema que en este momento no recuerdo. Y entonces el moderador la interrumpe y la interrumpe y la interrumpe porque la corrige y la corrige y la corrige. No porque la mujer estuviese equivocada, no precisamente por ello, sino porque hay un afán aleccionador de querer interrumpirla, ¿no? De demostrar de manera inconsciente hay una necesidad de demostrar que pues él es más calificado que ella, algo que por ejemplo no hace con los otros ponentes. Hasta que alguien del público le grita, ya déjala hablar, no la dejas hablar, que ella se explique, ¿no? Y el tipo como que cae en cuenta del gran error y grosería que está realizando contra la ponente y pues obviamente la gran violencia de género que está ejerciendo sobre ella. Otro es el gaslighting, y este concepto es para hacerle creer a una mujer de forma muy sutil que está loca, ¿no? Regularmente cuando dicen, por ejemplo, ay, es que anda en sus días, ¿sí? Es que está menopáusica, es que seguro no le ha bajado todavía, ¿no?
es para descalificar la argumentación que pueda dar una mujer aludiendo que está mal de sus facultades mentales o que hay un proceso hormonal o de sustancias químicas naturales que corren por su cuerpo que la hacen enloquecer. Ese también es muy común. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a una compañera o a un compañero que está menopáusica? ¿No? Por ejemplo, o que está, pues que está mal porque anda, ha de estar algo así, ¿no? Entonces, esa sería otra manifestación. Y luego la de dropouting, ¿no? Que es cuando, y eso nos pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, en nuestros centros de trabajo, sea cuales sean, en donde una mujer da una idea en una reunión, por ejemplo, luego un hombre la repite y todo el mundo le achaca el crédito a ese hombre, pero a la mujer no. La mujer hagan de cuenta que habló el aire, ¿no? Y por lo regular somos incapaces de reconocer la valía intelectual, la valía de conocimientos de una mujer, ¿sí? Y no es que los hombres no tengan capacidad de aportar sus propias ideas, sino que es una práctica común este plagio en despoblado, es decir, esta apropiación indebida, este robo de ideas a las mujeres y se hace delante de todo mundo. Y la sociedad lo consentimos y ni siquiera nos damos cuenta de que la mujer, que hubo una mujer que habló antes y que dijo eso. Otra cuestión que tiene que ver con el micromachismo, por ejemplo, son los llamados piropos, que en realidad es acoso callejero, ¿sí? Los piropos en su vena más romantizada, como lo han querido o nos lo han querido mostrar, no existen. Realmente el abordaje que se hace del espacio vital de las mujeres en la calle, aludiendo a partes de su cuerpo, aludiendo a su carácter, en fin, una serie de cosas, eso es violencia. Pero la construcción es tan sofisticada y al mismo tiempo tan sutil que hay muchas mujeres que se nos educa creyendo que este tipo de manifestaciones en realidad es un reconocimiento pleno a que somos muy bonitas, a que somos muy guapas, pero en realidad es una violencia muy normalizada que cada vez se está desnaturalizando más, pero que aún persiste y persiste con mucha fuerza. Otras manifestaciones de los micromachismos, por ejemplo, las tenemos en el trabajo, ¿sí? Como decía hace un momento. Por ejemplo, esto del tocamiento. En muchas ocasiones hay compañeros que tienen, se sienten con la naturalidad de tocar cualquier zona del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y no es que seamos unas santurronas, unas espantadas, sino que yo aquí me hago la pregunta, ¿por qué los señores, los compañeros de trabajo, no hacen lo mismo con sus compañeros varones, con sus compañeros de trabajo, de agarrarles la cintura, decirle, ay, qué bonito se te ve ese pantalón, hoy te ves muy guapo, por ejemplo, ¿no? Regularmente no se hace, ¿sí? Hay un contacto físico y también, digamos que de orden, pues, hasta sexual, podría decirse, con las compañeras. Entonces, ojo, que te toquen los hombros o la cintura sin tu autorización. Porque de repente, vamos, no es que yo sea una persona que se asuste con facilidad de las manifestaciones de afecto, pero debe de haber de por medio una decisión, una autorización por parte de las mujeres. Otro micromachismo dentro de los espacios de trabajo es que, por ejemplo, los jefes o la persona superior laboralmente en la jerarquía laboral a una mujer se dirija como una niña o como una hija o como o creen que es una persona que es incapaz de hacer una tarea, ¿no? No sé si recuerden por ahí quienes ven el programa de Carmen Aristegui, ha tenido por ahí uno o dos invitados, uno más reciente, que le dijo, no, mija, o sea, como queriéndola chamaquear, uy, no, se lo acabó Carmen Aristegui. Le dijo, yo no me llamo mija,
me llamo fulana de tal y no me llame así. Y el señor se quedó así como, ¿qué hubo, no? Pero es que sí, o sea, hay que respetar a las compañeras de trabajo, incluso con esas prácticas tan sutiles con las que devaluamos su capacidad y su presencia. Ahora, en los equipos de trabajo que comenten, si llegaste a un puesto de poder, pues ¿con quién te habrás acostado? Es muy común esa expresión, ¿no? Siempre desacreditar la capacidad de las mujeres para poder ejercer un puesto de liderazgo y sobre todo para tener los atributos laborales, intelectuales para tener un cargo alto. Luego, por ejemplo, también en las empresas es muy, muy frecuente que cuando hacen una entrevista de trabajo se pregunta, por ejemplo, si la mujer que pide el empleo está embarazada, ¿no? O, por ejemplo, se asume que una mujer puede ser más sensible que un hombre, lo que por lo regular, pues no siempre es así. Bueno, otros actos sutiles y que están ampliamente normalizados, ¿no? Este que vemos aquí y que quienes utilizamos el transporte público lo padecemos de manera cotidiana, ¿no? Como pueden ver ahí, hay un hombre sentado, a su izquierda y a su derecha hay mujeres y él abre ampliamente las piernas porque, bueno, así se sientan los señores. Pero esa es una práctica. Creo que los hombres no necesitan tanto espacio en su apertura de piernas como para invadir el espacio de las compañeras que van al lado y dejarlas que ellas se sienten cómodamente. Pero es realmente algo que se hace incluso de manera casi instintiva, ¿no? Muchos hombres se sientan así y pues lo ven como algo natural, normal. No se pueden sentar, no podrían aparentemente sentarse como si están obligando a sentarse a las mujeres que en esta fotografía pues están al lado, ¿no? Con las piernas muy, muy juntitas. Otro micromachismo, si quieren vamos subiendo un poquito el tono, es esto de que como hombres no nos hacemos cargo del trabajo doméstico, ¿no? Ayudamos en todo caso como hombres, ¿no? ¿En qué te ayudo? Como si no vivieran en el mismo grupo doméstico o como si ellos no hubieran hecho uso de los diferentes aditamentos que hay en el espacio doméstico, como los trastes, como la ropa que se deja tirada, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas parece que en nuestros genes las mujeres llevamos el conocimiento de hacer trabajo doméstico, siendo que los señores, pues, y los jóvenes también pueden hacer lo propio. Ese es un micromachismo. Y otro más es que regularmente los hombres, no todos, pero sí muchos, son muy, ¿cómo decirlo? Muy violentos con sus compañeras y con sus subordinadas. Por esto que comentábamos hace un ratito, ¿no? El hecho de no reconocer que las mujeres puedan realmente ser elementos importantes y capaces en un equipo de trabajo. Las mujeres seguimos pagando derecho de piso por salir al ámbito público a ganar nuestro sustento, o las universitarias con las cuestiones del acoso, la desacreditación de nuestro intelecto también. Seguimos pagando derecho de piso por entrar a un ámbito como es la universidad, que originalmente no fue creado para que nosotras estuviéramos ahí. Pero eso no quiere decir que no podemos cambiar las cosas. Y por supuesto que tenemos toda la capacidad para estar ahí, pero ese es uno precisamente de los micromachismos más sutiles que podemos encontrar, ¿no? El pensar que una alumna no es capaz, que no tiene la capacidad intelectual, ni puede desarrollarse. Es que como es mamá, ¿no? Como es mamá, ya tiene hijos, entonces pues está aquí mientras la sacan de trabajar, o las chavas van a estudiar mientras se casan, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Bueno, me gustaría compartirles un video que es muy, muy sencillo, muy, muy rápido, muy cortito.
¿Qué haces, Cari? ¿Tú qué crees? No, tranquila, que ahora te ayudo yo. Bueno, pues ese fue un pequeño video y ahí vimos varias manifestaciones de micromachismos, ¿no? Que van desde que el último que establece el diálogo con la chica, ¿no? Eh, que pues realmente le da el avión de que le va a echar la mano con el trabajo doméstico. Hay otra escena en donde una chica está, pues entiende que en algún café, en algún bar, y la aborda un chavo que se cree con la licencia así para planearla así nomás, ¿no? Luego, este otro que es muy común, ¿no? Que el compañero de trabajo te mire o de la escuela te mire los senos. Eso es tiro por viaje, o sea, y es muy incómoda para las mujeres porque regularmente pues claro que nos damos cuenta, ¿no? Y pues a la mayoría no nos gusta, ¿no? No nos gusta que se nos queden viendo con una morbosidad tal que es muy asqueante, por decirlo menos. No sé si vieron esa escena en donde estaba el tipo que estaban en la reunión, la chava traía una blusa más o menos transparente y el tipo ni la veía, o sea, parece que tenía un diálogo con los senos de la chava, ¿no? Y eso es terrible, es muy eh, asqueante, como ya lo dije, ¿no? Otro más en donde, por ejemplo, va una pareja en donde vamos, van a cambiarle el pañal al bebé y sucede que en el baño de hombres no había para hacer el cambio de pañal, pero sí en el baño de mujeres. Y aquí el asunto nos lleva a una dimensión mayor de lo que implica los micromachismos. Los micromachismos son ejercidos por sujetos concretos que regularmente son hombres, pero también pueden ser mujeres, pero también por todo el aparato social, incluyendo al Estado, incluyendo los contenidos culturales. ¿Quién dijo que dentro de los baños públicos para mujeres únicamente se podían poner cambiadores para bebés? ¿Por qué no se ponen en los baños para hombres? Hay mucho papá soltero, ¿no? Que por supuesto que asume con mucho amor la responsabilidad de criar a sus hijos e hijas y que obviamente les cambie el pañal a los hijos, ¿no? Entonces, ahora he visto que, por ejemplo, hay baños para hombres en donde hay cambiadores para bebés, pero es así como muy raro que eso ocurra. En fin, y luego lo típico, ¿no? O sea, estás esperando el autobús, estás esperando el camión, un taxi o así, y no falta el cuate que trae un coche y que ya, o sea, cree que estás ahí por otros motivos de situación de trabajo sexual, incluso, por ejemplo, o que simplemente te quiere galanear y te empieza a decir cosas desde el coche. O el tipo que con el que te cruzas en la calle, ¿no? Que van caminando y te hace un ruido con la boca, te dice cosas, hace, en fin, toda una serie de situaciones. Esos precisamente son los micromachismos. Lamentablemente, como ya comentaba y como pueden ver ustedes en esta imagen, los micromachismos realmente se invisibilizan mucho porque por un lado se normalizan por parte de nuestra sociedad y nosotras mismas a veces los normalizamos en tanto que nadie nos educa, no hay una educación desde nuestra sociedad para las mujeres que les diga, ¿sabes qué? Eso no es normal.
y tienes que alzar la voz cuando seas víctima de este tipo de prácticas. Y entonces, como no hay sangre de por medio, como no hay golpes y como no hay una situación extremadamente violenta, son formas sutiles, pues entonces no hacemos nada. Pero fíjense en esta imagen de un iceberg, en la parte de abajo, en la parte más de la base del iceberg, encontramos los machismos, ¿no? Los micromachismos. La anulación a la presencia de las mujeres, la invisibilización a nuestras capacidades, y eso va escalando, es decir, va subiendo de tono. Está el humor sexista, que es terrible, todos los chistes en nuestro país muchas veces apunta a la denigración de la persona de las mujeres y eso es normal, ¿eh? Y el que lo esté diciendo yo ahorita seguramente para mucha gente puede constituir una exageración, pero si volvemos a este llamado que hacía yo al inicio de la charla a ser autocríticas, autocríticos, preguntémonos si realmente estamos exagerando, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, en donde en las parejas porque te amo, te controlo, y hay mucho chantaje emocional, es también una manifestación de los micromachismos, la culpabilización de las mujeres. Los hombres se sienten mal regularmente ante algunas situaciones y culpabilizan a las mujeres porque por su culpa están mal, ¿no? El asunto aquí es que las mujeres somos educadas para estar proclives al servicio de otras personas, de nuestros hermanitos, de nuestros padres, de las personas enfermas, en fin, somos personas, nuestro ideal es que seamos serviciales y que estemos para atender a las demás personas. Entonces, pues obviamente siempre nos compramos mucho la situación que tiene que ver con la culpa, ¿sí? Y con el asunto de que jamás vamos a hacer suficiente para poder apoyar a nuestro entorno afectivo, social, que amamos tanto, ¿no? De ahí, pues obviamente, como van viendo, los micromachismos empiezan a escalar hasta convertirse en todas aquellas manifestaciones en donde sí hay sangres, sí hay gritos, sí hay amenazas, hay insultos, hay violencia física y sexual y puede eso devenir incluso en un asesinato que puede regularmente puede ser un feminicidio. No es que una misma persona empiece con un micromachismo y termine asesinando, no es que una persona que un hombre que vaya, no sé, a decirle un piropo a una mujer en la calle, un llamado piropo en la calle, o que tenga otro tipo de manifestaciones, termine feminicida. Puede que sí, puede que no. Pero el asunto es que cómo como sociedad vamos cercando a las mujeres de tal forma que indicamos que efectivamente es lícito, es correcto, pues violentarlas y cómo sí al final del día puede ser lícito y correcto asesinarlas. No sé si se han fijado, pero regularmente en aquellas notas en donde, periodísticas sobre todo, en donde se habla de un feminicidio o de un abuso sexual a una mujer, siempre se termina culpabilizando a las mujeres. Al final del día, ellas tienen la culpa por las decisiones que tomaron y que las llevaron a un punto determinado. Y eso es muy grave, eso es muy grave. O sea, culpabilizar a la víctima se llama revictimizar y eso no es correcto. Y sobre todo como profesionales, no importando a la rama a la que nos dediquemos dentro de nuestras profesiones, es sumamente importante evitar, reflexionar y deconstruir este tipo de prácticas. Bueno, ¿y qué está sucediendo ahora con los micromachismos y con las nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Están sucediendo cosas muy interesantes, pero también muy graves, sobre todo por la situación que tiene que ver con que a muchos hombres no les cae bien en absoluto, ni tampoco a muchas mujeres, el hecho de que haya víctimas que alcen la voz y que digan, a ver, esto no está bien. No soy una exagerada. Lo que ha pasado en los últimos años es que muchas jóvenes universitarias, al estar formadas
sobre estos discursos que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, con la valía que tienen como profesionistas, como elementos activos de la sociedad, han estado señalando de manera reiterada pues estos abusos, estos actos violentos y estos micromachismos, estos actos sutiles. Y la sociedad en conjunto, pero sobre todo los hombres, han reaccionado de una forma sumamente violenta. Me entrevistaban el fin de semana pasado y me preguntaban que por qué están subiendo los índices, perdón, de feminicidios y de violencias contra las mujeres. Pues es precisamente, creo que por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Es precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? El que las mujeres evidencien sus derechos y reclamen y pongan el dedo sobre el renglón para visibilizar los micromachismos. En ese sentido, la sociedad patriarcal, la sociedad machista está reaccionando de una forma muy, muy virulenta y una manera de reaccionar es precisamente a través de fomentar, de avalar las violencias contra las mujeres. A lo mejor en nuestro discurso nosotros podemos decir no hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a estar avalando un acto violento contra las mujeres? Pero ese es nuestro discurso, el discurso políticamente correcto, que le dicen, ¿no? En los hechos, pues luego decimos, es que esa muchacha era de cascos ligeros, ¿no? O esa muchacha era muy exhibicionista, es que esa chava está bien loca, bien loca. Entonces, no creo que lo que diga es cierto, ¿no? Y así se van juntando los elementos para que al final, por ejemplo, desde el más alto cargo gubernamental del Estado, se pueda decir que las mujeres tienen o tenemos la culpa de las violencias de las que somos objeto. Algo que, por ejemplo, se nos viene en los próximos días, pasado mañana concretamente, el día 25 de noviembre, es la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Veracruz, por ejemplo, en el estado de Veracruz, pues van a haber diferentes movilizaciones, actos performativos, conferencias y demás, pues precisamente para visibilizar los micromachismos, pero sobre todo para visibilizar que las mujeres no merecemos una vida de violencia, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que ustedes ven es la imagen que van a utilizar varias colectivas y redes de mujeres en sus marchas y en sus manifestaciones para pues marchar y manifestarse contra la violencia hacia las mujeres. Y el eslogan es muy, muy interesante porque precisamente visibiliza uno de los micromachismos más populares que se han dado por lo menos desde hace un par de años, ¿no? Dice aquí, primero las mujeres, luego las paredes. Pareciera que es mucho más importante que no se grafiten las paredes, que no se destruya propiedad pública y privada, y ese pasa a ser el tema importante para toda la sociedad, ¿no? Si las mujeres quieren realmente resolver algo, que no se metan con la propiedad pública, ¿sí? Pero si queremos resolver el feminicidio, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, cambiemos el discurso. En primer término, estamos las ciudadanas, las que pagamos impuestos, por cierto, para que la propiedad pública esté en buen aspecto. Digo, quién sabe qué harán con ese dinero, pero pagamos todas impuestos, ¿no? Entonces, me parece que este eslogan que han escogido las compañeras para esta fecha nos lleva a la reflexión. ¿Realmente estamos las mujeres primero en esta sociedad? Yo digo que no. Donde causa mucha indignación el hecho de que se intervengan de la manera en que lo han estado haciendo las compañeras, pues el espacio público, quiere decir que hay más interés en preservar el espacio público como está, que también es un espacio público peligroso para las mujeres, que en garantizar los derechos de las ciudadanas. Y eso es muy, muy grave. Bueno, para finalizar, a mí me gustaría comentarles, como ya mi querida Carmen Chiu comentó,
tengo la responsabilidad de coordinar el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Esta es una iniciativa que nace desde el año 2014, cuando estuvimos trabajando un proyecto que todavía es vigente, en donde comenzamos a hacer un diagnóstico preliminar sobre lo que los medios de comunicación veracruzanos decían sobre 4 situaciones violentas para las mujeres: homicidio, feminicidio, desaparición y violencias en general, agresiones hacia las mujeres. Posteriormente, bueno, se funda en 2017 este observatorio, el cual, digamos que está bajo la jurisdicción, por así decirlo, de la licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, y que es uno de los observatorios que están bajo con la Coordinación Universitaria de Observatorios. Esta es nuestra página institucional. Nuestro portal dentro de la página de la Universidad Veracruzana. Ahí mensualmente ustedes pueden ir checando, pueden ir revisando, pues las cifras que lamentablemente se van dando mes con mes y se hace un estimado semestral y anual de las violencias contra las mujeres. Entonces, nosotras lo que hacemos es un registro de todos esos micromachismos y cómo esos micromachismos a corto plazo, a mediano plazo, se van convirtiendo también en homicidios y en feminicidios. ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, que en los 3 años en que formalmente ha estado trabajando el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues en esos 3 años, 2017, 2018 y 2019, pues hemos documentado 2,143 agresiones. Y ojo, nosotras tomamos la información de los medios de comunicación que nos remiten pues a varios tipos de violencia psicológica, sexual, patrimonial, obstétrica, en fin, ¿no? Pero pues hay muchos eventos que se quedan fuera del registro de las notas periodísticas que hacen los medios de comunicación. Entonces, pues obviamente hay muchísimos más. Pero lo que hemos alcanzado a documentar en estos 3 años han sido 2,143 agresiones a mujeres. 832 desapariciones, que ese también es un delito sumamente grave. Como podemos observar, 2017 ha sido el año en que se han contabilizado más desapariciones de mujeres, aunque 2018 y 2019 pues no están demasiado lejos del número logrado en 2017. En lo que respecta a feminicidios, tenemos documentadas 430 notas informativas que, de acuerdo a lo que establece el Código Penal del Estado de Veracruz, presentan por lo menos una razón de género para que pueda ser considerado como feminicidio. Y tenemos documentados también 256 homicidios de mujeres. ¿Qué ha pasado en octubre, en 2020, en lo que va de este año? Bueno, según los datos que hemos recabado desde los medios de comunicación y que ha registrado el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, estos son los números que van acompañando este año, que ha sido funesto en todo sentido, pero para las mujeres aún más, y vamos a ver en un momentito por qué. Hemos documentado 461 agresiones a mujeres en todo el estado, 79 notas informativas que por lo menos muestran una de las razones de género que establece el Código Penal local para que puedan ser considerados feminicidios por la autoridad competente, 74 homicidios y 239 desapariciones hasta el 31 de octubre. Estas mismas cifras, si las ubicamos dentro de los municipios indígenas en Veracruz, nos permiten observar que ahí se han registrado 37 desapariciones de mujeres, 71 agresiones a mujeres que habitan municipios indígenas, 6 homicidios y 10 posibles feminicidios. Lo que tiene que ver con el confinamiento,
en esta etapa, ¿no? Desde el 23 de marzo más o menos que empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia y con sus posteriores etapas de semaforización, lo que encontramos del 23 de marzo al 31 de octubre es que de los números totales que les mostré hace un momento, 284 agresiones se llevaron en este lapso, ¿no? De los 74, no son 74, son 79 feminicidios que documentamos, 54 se llevaron a cabo en este periodo. En este periodo también se realizaron 56 homicidios de mujeres y tuvieron lugar 172 desapariciones. Entonces, es muy terrible ver esta historia porque de repente lo que sucede es que si invisibilizamos y si no tenemos una visión crítica como sociedad, como hombres y como mujeres sobre los micromachismos, sobre la violencia sutil que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, difícilmente vamos a entender la magnitud de nuestros actos y del grave problema que estamos viviendo como sociedad. Regularmente el Estado mexicano, a pesar de que tiene leyes, que tiene programas, que tiene declaratorias de alerta de violencia de género, de las cuales, por ejemplo, 2 están sobre el Estado de Veracruz, pues también ha hecho caso omiso, porque en los hechos se menciona de manera reiterada que está atendiendo las violencias, pero estos números nos hacen observar que por lo menos en nuestro estado, y créanme que en todo el país, pues no se está haciendo acciones que apuesten por un cambio real en materia de violencias hacia las mujeres. Bueno, yo dejo mi intervención hasta aquí. Les agradezco mucho su atención y ojalá podamos tener un diálogo a partir de esto que hemos estado, o que les he estado comentando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Pues muy interesante su presentación y pues nos hace, bueno, en mi caso, ¿no? Como nos acerca, nos hace como más conscientes de la problemática que estamos viviendo, ¿no? Y que lo vivimos de manera cotidiana, sin embargo, como bien mencionabas, a veces como no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta también, ¿no? Porque yo creo que en el caso de tanto hombres como mujeres, darnos cuenta de esta situación, por ejemplo, con los micromachismos, es también como cambiar, ¿no? Otras formas de relacionarnos, ¿sí? Y pues el costo que esto tiene, ¿sí? Volver como otra mirada, ¿no? Como a estas formas que nos han educado, si tú quieres, ¿sí? Como el ejemplo que ponías, ¿no? De minimizar, de hacernos menos, ¿no? Cuando nos dicen, tú no puedes, ¿no? A veces es cómodo para nosotros que otros tomen decisiones, ¿no? Pero creo que es, sobre todo las jóvenes, tienen el reto, bueno, y nosotras también, mientras sigamos en esta sociedad, tenemos que asumir, ¿no? Estos compromisos y estos retos. Preguntas aquí. Bueno, te leo mientras, ¿no? ¿Cómo considera que la universidad, aquí una pregunta dice, una pregunta para ti, por supuesto, dice, ¿cómo considera que la Universidad Veracruzana ha crecido referente a las estrategias enfocadas a eliminar la violencia contra las mujeres? ¿Y qué falta por hacer? Uy, pues es una pregunta muy interesante. Justamente hoy, muy temprano, conocí la noticia de que la Facultad de Comunicación Social, la Facultad de Comunicación, que está en la FACICO, que está en el puerto de Veracruz, tenía como un paro en protesta porque desde anoche está el paro, en protesta porque la junta académica de esa facultad, al tratar un tema en donde había una persona, un alumno agresor,
violentador de una alumna o de varias, no recuerdo con exactitud cómo estuvo la situación, pues la Junta Académica decidió suspenderlo un semestre, ¿no? Y reitero, yo no conozco los detalles, pero pues hubo mucha indignación por parte de la comunidad de la Facultad de Comunicación y obviamente de muchas personas que se dedican a la comunicación y que son egresadas, esas personas de esa facultad, pues porque se les hacía realmente algo, vamos, que no solucionaba la situación. Incluso hasta una reportera egresada de esa facultad, pues me tagueó en Twitter, ¿no? Lamentablemente esto de las agresiones, sobre todo de alumnos y de docentes hacia alumnas principalmente, aunque a alumnos varones también, es muy común, ¿no? Muy, muy común en las universidades de todo el país, incluso en la UNAM, que es una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y una dice, bueno, pues, ¿qué pasa, no? O sea, los espacios universitarios se supone, pues son otra cosa, ¿no? No para fomentar, construir relaciones de violencia entre el personal, ¿no? Entre la comunidad universitaria. Entonces, creo que el gran reto que tiene la Universidad Veracruzana y todas las universidades del país es precisamente construir protocolos que vayan en atención a las víctimas en realidad. Que el eje de los protocolos sea la víctima, no el proceso burocrático. ¿Sí? Hay veces, si no pone la queja de esta forma o si no sigue estos pasos, ya no funciona, porque se quiebra el proceso y ya, o sea, ya valió. Perdón por la expresión, pero eso es lo que sucede, ¿no? Si no le hace así o no le hace así, ya, se desestima la queja e incluso el victimario puede demandar a la quejosa, ¿sí? Todas las denuncias deben de ser por escrito, o sea, evidenciando quién las interpone, no pueden ser anónimas, ¿sí? Y ese es un tema muy complejo, porque choca de manera frontal con los principales ejes jurídicos del derecho, pero el asunto es que las violencias contra las mujeres tienen tal especificidad y se ejercen en un ámbito de poder tan desigual para las mujeres que en muchos casos, como la queja se tiene que interponer asumiendo tu nombre y apellido, las víctimas mejor desisten, se salen de la facultad, se cambian de ciudad. Yo he conocido casos de alumnas que se han tenido que cambiar de campus. Imagínense. Tomando las dimensiones de nuestro, y me refiero a la Universidad Veracruzana, tomando las dimensiones de nuestro estado y de dónde están localizados campos. Imagínense a una chava que está en Poza Rica, Tuxpan y que se tiene que cambiar a Córdoba, ¿no? O sea, a final de cuentas, la víctima es revictimizada en el proceso de apoyarla. Es muy complejo y es una situación, reitero, que no es privativa de la Universidad Veracruzana. Otra situación es que, por ejemplo, la coordinación de la unidad de género, yo pertenezco al consejo consultivo de esa coordinación, desde mi punto de vista, realmente, además de que es una entidad muy joven, tiene 6 años, 6 años no son nada dentro de la gran historia de más de 70 años de nuestra universidad, cuya complejidad nos dice que las mujeres, como decía yo en la charla, seguimos pagando derecho de piso por tener una educación universitaria, por estar frente a pizarrón, por estar sentadas en las sillas para recibir la clase, por estar en puestos directivos y administrativos. No es gratuita el acoso, la descalificación, ¿sí? ¿Oyeron mi currículum? A mí me da mucha pena, así como el changuito de los emoticones, siempre le hago así. Pero sí que lo digan, porque al final de cuentas yo tengo muchos colegas que me desacreditan, ¿no? De gruñona no me bajan, y sí lo soy un poco,
que es grito, que estoy loca, pues a lo mejor, ¿no? Pero eso no desacredita mis exigencias, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo no importa la edad que tengas, ni el rango, ni la escolaridad, ni el grado, que si eres SNI o si eres no sé qué, no importa, las mujeres seguimos pagando derecho de piso. Entonces, una entidad tan joven, y no lo digo para justificarlo, lo veo así como tratando de ver una escena desfavorable totalmente para las mujeres que integramos la comunidad universitaria. Una entidad tan joven queriendo con las pocas herramientas de las que dispone tratar de recomponer las cosas. Regularmente no va a poder hacer todo aquello que debería. ¿Sí? Y en ese sentido, creo que las autoridades universitarias, ya sea en este periodo rectoral y en los siguientes, van a tener el gran reto de ir atendiendo de manera este tipo de eventos, conforme a los tratados internacionales que ha asignado el Estado mexicano. ¿Sí? Las universidades también pertenecen al Estado mexicano, sobre todo si son universidades públicas, las privadas también, ¿eh? O sea, ir resolviendo este tipo de cosas. Entonces, creo que las autoridades tienen que ir robusteciendo en el rango de acción, de atribuciones de las unidades de género, presupuestalmente y con personal calificado, pues para atender, porque esto se nos ha salido de control. Por eso empecé yo contestando la pregunta con este relato de la facultad tomada. Y es una invitación. Creo que las autoridades deben de observar que también es una invitación el no atender debidamente, es una invitación, el no atender debidamente los casos en donde se violenta a alumnas con sanciones tan ridículas, ¿no? Es una invitación para las demás facultades y el alumnado de la comunidad universitaria para hacer cosas similares, porque realmente estamos bajo situaciones muy, muy complejas. Y termino de contestar esto comentando lo siguiente. A pesar de que hay un protocolo muchas veces de la universidad, incluso hubo ahí un ejercicio que la pandemia apaleó ese ejercicio de tratar de pues que llegaran observaciones, sugerencias para enriquecer el protocolo. A pesar de que hay un protocolo, pues mucho queda al ánimo y a la sensibilidad del funcionariado, entiéndase, directores de institutos, centros, facultades, para atender los casos de violencias contra las mujeres que llegan. En mi facultad, por ejemplo, reitero, yo doy clases en la Facultad de Antropología, tuvimos hace un año, en ese semestre de de agosto 2019, enero 2020, tuvimos un par de casos muy complejos, muy difíciles. No haré comentarios sobre los detalles porque no debo, pero tenemos a una directora que, mis respetos, ella no es feminista ni nada parecido, pero tiene sensibilidad y buena disposición al tema. Y me tiene a mí como su Pepe Grillo un poco también, porque yo soy enlace de género en mi facultad. Obviamente, pues hay que hacer todo conforme lo indica el protocolo y como el derecho lo marca. Y al final, la junta académica que se hizo resolvió expulsar de la facultad a los 2 estudiantes varones que eran motivo de las quejas de varias alumnas. Entonces, ahí, y no es que la facultad esté libre de misoginia, sexismo y homofobia, no, para nada, ¿no? Pero creo que tuvimos los elementos como para incidir y empujamos. Entonces, a pesar de que hay un protocolo, dependiendo de las particularidades y ánimos que pueda haber en una junta académica, por ejemplo, se puede llegar a cierto proceso. Es un tema sumamente difícil. Por eso yo creo que la clave está en que como comunidad universitaria, como alumnado, atacemos los micromachismos, los señalemos, los desnudemos, los evidenciemos. Eso es fundamental. ¿Y qué falta por hacer? Pues mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo podríamos contribuir para ir disminuyendo los micromachismos? Pues es lo que señalaba, ¿no? O sea, visibilizarlos, ser autocríticos realmente.
y autocríticas. ¿Qué es lo normal? La manera en cómo incluso a veces los hombres miran a las mujeres. ¿Se acuerdan de la escena esa del video, no? Donde estaba la chava con una camisa un poco transparente y su brasier negro y el tipo así como que se le iban los ojos. Esas prácticas, tiro por viaje, ¿no? Y los hombres no se dan cuenta. Yo no creo que los hombres sean tan... no son tontos. Todos somos animales, ¿eh? Somos homínidos, somos mamíferos, algunos más que otros, pero aquí el asunto es que debemos de estar muy pendientes de cuáles son esas prácticas misóginas. Los que es que piropos en la calle, no. El descalificar la opinión de las compañeras mujeres, ¿como para qué? ¿No? Ese tipo de cuestiones. Y creo que ya no hay más preguntas. No, sí, aquí hay otra, Dice, de Patti González, doctora, felicidades y me gustaría saber cuáles han sido las barreras más fuertes a lidiar en estos órganos reguladores dentro de la UB. Bueno, creo que ya también lo mencionabas algo, ¿no? Pues yo creo que son, aquí creo que estamos frente a un reto histórico y lamentablemente a todos y todas nos está tocando ser carne de cañón. Es decir, estamos experimentando cómo hacer para acabar con esto. Y en ese proceso están pagando los platos rotos muchas víctimas, estamos revictimizando, ¿no? Pero me parece que una de las situaciones más terribles es que desde el discurso jurídico se quiera normalizar la violencia. ¿Sí? Me acuerdo que, bueno, les comentaba yo del protocolo que podemos encontrar en la página principal de nuestra universidad. Ese protocolo es perfectible, totalmente. Y por favor, hagan sus observaciones. Les invito a que lo revisen y que lo hagan cachitos, pero con críticas, con aportes. ¿Por qué digo esto? Porque, como comentaba, la pandemia le puso mucho freno a un ejercicio que se empezó a hacer en algunos espacios universitarios para poder enriquecer una propuesta inicial. Y sí, muchas cosas se incluyeron, otras no. Cuando tuvimos una reunión en el Consejo Consultivo de la Unidad de Género para revisar ya un borrador preliminar ya para publicar el protocolo, pues no nos gustaron varias cosas, ¿no? A mí en lo personal no me gustó esto que comentaba y que es privativo de todos los protocolos en el país, ¿eh? Ni la UNAM se escapa. El eje, la columna vertebral en los protocolos es la burocracia, son los procesos, no son las víctimas, y eso no debe de ser así, ¿sí? Se le da mucho peso a cosas que puede hacer, que difícilmente podemos hacer la gente que no estamos sufriendo violencia, pero muchas veces las alumnas que han sido víctimas de violencia sexual, de violencia psicológica, de una serie de cosas y que a mí me ha tocado ver y atender dentro del alumnado que atiendo, pues no les da como para atender todo lo que dice un protocolo. Y algo que yo solicité es que se emitiera un acuerdo en donde cada determinado periodo se hiciera una revisión y actualización del protocolo. Y que uno de los ejercicios que permitiera actualizar ese protocolo fuera hacer talleres de devolución de información con víctimas que hubiesen sido atendidos sus casos bajo este protocolo para ver cuáles son sus problemas. Porque si nos compramos el boleto de que es un texto, es un protocolo así como ya, que está muy bien, nunca va a estar muy bien, ¿no? Porque la realidad social también va avanzando y se van presentando nuevas cosas. Pues obviamente muchos agresores que hay de mujeres dentro de la comunidad universitaria, pues de mensos van a hacer las agresiones en las instalaciones de la universidad. Lo van a hacer allá, donde estén muy, muy lejos de las instalaciones universitarias, ¿no? Esa cuestión que no se atiende y que se da entre miembros, entre integrantes de la comunidad universitaria, pues también debe de atenderse con toda la rigurosidad, en tanto que son dos personas que integran nuestra comunidad. Y así hay varios detalles. La manda a felicitar la maestra Brenda, la doctora Marina, que muy bien, que deberíamos de hacerlo más seguido.
Cuando gusten y me invites, claro que sí, Carmen, ya sabes. Decías lo del protocolo, ¿no? Porque bueno, es lo que está aquí. También nos enfrentamos, porque pues nos tocó, que yo creo que al interior de la UB es el reflejo también del exterior, ¿sí? Entonces como que todo está muy, muy cómodo para proteger al agresor, ¿sí? Entonces empiezan el discurso y como tú decías, el micromachismo no es nada más del hombre hacia la mujer, es también de nosotras mismas hacia las otras mujeres, ¿no? Y porque el agresor tiene aliadas y aliados al interior de la universidad, así como el que está afuera, pues lo tienen las instituciones que lo protegen, ¿no? Al interior de la UB, pues no está exenta de esta reproducción, ¿no? Y empiezan desde ese discurso y que es muy común entre los funcionarios y entre los maestros, decir, es que me malinterpretan, yo cuando la abrazo como si fuera mi hija, no hay ninguna mala onda ni nada, ¿no? Si la cito a tal hora, pues es porque, pues para que no la moleste y le esté yo explicando bien. O sea, el agresor es un depredador, entonces él tiene todo armado así muy bien, ¿no? Porque seguramente no es la primera vez que lo hace, él ya es una práctica ya de lo cotidiano. Entonces ya tiene todo armado ahí para, sabe a quién elige sus víctimas, todo eso, ¿no? Yo creo que también hacia eso debemos, y también a la temporalidad, y eso lo dije cuando tuvimos la reunión para revisar los protocolos, ¿no? El agresor le apuesta a la temporalidad del alumno. El alumno pues va a estar cierto periodo y si se la quiere llevar tranquila, pues no se va a meter en todo esto que pide el protocolo, ¿no? De que la queja por escrito, el nombre, toda esta burocracia. Entonces dice, bueno, pues ahí muere. Y el agresor sale impune. Creo que algo que ha funcionado muy bien son los tendederos, ¿sí? Por ejemplo, eso lo de los tendederos, aunque sea, ha servido como para visibilizar. Y nos hemos dado cuenta que luego pues hasta se sienten ofendidos, porque ¿cómo? Y enseguida salen los aliados a defender, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo que tenemos que ir como construyendo y lo que tú decías, ¿no? De este micromachismo que está tan normalizado que hasta nosotras mismas nos cuesta, ¿no? Darnos cuenta. Y lo que tú decías, después decimos, no, pues a mí nunca yo gracias a Dios, nunca me han violentado, ¿no? Porque no me doy cuenta, ¿sí? Y fíjate que esta cuestión que comentaste de los tendederos, a veces no la entendemos. Pero creo que los tendederos son el resultado de todavía la inmadurez de los protocolos dentro del gran contexto de violencia. Estamos viviendo violencias estructurales que se manifiestan con prácticas precisas en nuestros cuerpos como mujeres. Y los protocolos quieren atender casos concretos, y está bien, pero aquí el asunto es que los protocolos no son la solución. La solución es hacer modificaciones en la ley orgánica de las universidades. Si las leyes orgánicas, por ejemplo, observan ya ven que dicen que faltas graves a la comunidad, deben de detallar, o sea, esas faltas graves deben de estar descritas en clave de género también, desde una perspectiva de género que permita entender toda esta complejidad. Y en ese sentido, en esta estructura, las leyes orgánicas están muy, muy desfasadas de lo que acontece en materia de derechos humanos en general y de derechos de las mujeres en particular. No están hechos para atender ese tipo de controversias, porque como tú bien decías, Carmen, lo que nosotras, lo que vamos observando, lo que va sucediendo en el contexto social, pues claro que se reproduce en la universidad. Entonces, pensar en espacios encapsulados
académicos, es realmente no tener idea de la evolución que ha tenido en nuestra sociedad y que por tanto se demanda en las leyes orgánicas universitarias. Entonces, por ahí hay que empezar. Entonces, lo que sucede es que los tendederos precisamente son una respuesta hasta lógica, diría yo, de pues de esa ineficiencia, de ese gran atraso, de esa inmadurez para poder tener el pulso de lo que implica proteger los derechos humanos dentro de los ámbitos universitarios. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, puso algo por ahí en materia de género en su ley orgánica, pero a mí me huele como un poquito a parche, ¿no? Un parche ahí medio mal colocado dentro de la estructura de la ley orgánica. A lo mejor estoy equivocada, yo no soy especialista en esa materia, pero sí es importante observar que esa máxima casa de estudios a nivel nacional sí se ha visto forzada, ¿no? A realizar este tipo de implementaciones desde el gran marco que ofrece una ley orgánica, pues porque como sabemos, ¿no? Está eso bárbaro, o sea, el feminicidio de Lesbi, que era una alumna de la UNAM y que se perpetró en las instalaciones de la UNAM, pues no ha sido el único feminicidio que se ha dado en Ciudad Universitaria, en la UNAM, que hay en la Ciudad de México. No, han habido varios, además de violencia sexual, en fin, todo lo que sabemos. Recuerden que hay algunas instalaciones que continúan tomadas por parte de grupos anarcofeministas, por ejemplo, y de este llamado bloque negro, ¿sí? Entonces, pues eso es, palabras más, palabras menos, la resulta de que no se está atendiendo bien los problemas derivados de respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria y concretamente de las mujeres que conformamos las comunidades universitarias del país. Bueno, también Teresa Mesa te felicita y que ojalá se siga haciendo más estos eventos para darle mayor claridad, ¿no? Jocelyn López te felicita, Kelly Fiscal también, que muy bien tu ponencia, Nelly, excelente, bueno ya, Briseida también felicita a la doctora, Brenda, Geraldini, la doctora Marina, bueno pues, creo que lo bueno es que nos dejaste más dudas. Y eso, bueno, eso es lo importante, ¿no? Que romper con esta inercia también, de esta, como esta aparente tranquilidad, ¿no? Y que fuera cuando hablas tú, por ejemplo, de los feminicidios, que son también como lo más grave, ¿no? Pero pues también está la desaparición de las jóvenes, de las mujeres, ¿no? De las niñas, que también es un problema que se ha tratado como de invisibilizar, ¿no? Asumiendo o dándole esa responsabilidad a las víctimas, ¿no? De que pues culpándolas, ¿no? De que andaban de noche, andaban con malas compañías, andaban con en malos pasos, ¿no? Y que bueno, pues era como lo lógico, ¿no? Si andan en malos pasos, pues tenían que terminar mal, ¿no? Y que bueno, que quienes, como en tu caso, ¿no? Que han expertas en este tema, pues sabes, ¿no? Has hecho tu trabajo de investigación que no es precisamente, que se trata pues de minimizar la responsabilidad del Estado en estas cuestiones, ¿no? Aquí Yasmín también te felicita, que le aclaraste muchas dudas, dice, me gustó, había cosas que no conocía y aprendí. Fíjate, pues yo creo que esa era como la Belina, muchas felicidades, la maestra Belina, muchas felicidades, doctora. Dice que ella, por ejemplo, se da cuenta que no importa la edad, cualquiera podemos sufrir estos micromachismos en diferentes espacios laborales y escolares, ¿sí? Sí, pues sí. A veces es otra forma de
de violencia, ¿no? Cuando dicen que ya uno por la edad, pues ya como que está ya más del bien y del mal, pero que efectivamente también somos víctimas, ¿no? Cuando no lo visibilizamos, pues también, ¿no? Sí, entonces las maestras pues no estamos exentas, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata. Nadia Karina dice, ¿cómo podríamos hacer conciencia tanto en hombres y mujeres que dicen no existe el machismo y hacerlo ver como el problema social y cultural que realmente es, ¿no? Esto, ¿no? Lo que decíamos ya. Esa también es una excelente pregunta porque esa es la pregunta que siempre nos hacemos desde los grupos académicas, desde los grupos de activistas. Nos decimos, bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos para visibilizar esto? Y es una excelente pregunta porque creo que ha pasado lo siguiente. Ha pasado que nos sentamos muy decentemente a negociar con las autoridades, a informarles de la situación, hacemos campañas, hacemos talleres, damos pláticas, ¿no? Yo esta semana voy a dar varias pláticas. Hoy en la tarde doy otra plática, mañana doy otra, el miércoles doy otra, el jueves y el viernes, o sea, toda la semana. Y créanme que yo con mucha ilusión voy preparando como los materiales, veo qué voy a decir, en fin, ¿no? Voy preparando. Y lo que me doy cuenta es que si bien me va, soy junto con muchas compañeras, porque yo sola no hago todo, no hay muchas compañeras que son especialistas en muchas cosas o que están en otros ámbitos, en otras regiones y tienen un trabajo muy interesante y muy valioso, pero a veces me siento como esas gotitas que van cayendo sobre la piedra y que caen un siglo y medio hacen un hoyito, ¿no? O sea, realmente nos está tocando picar piedra, literalmente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, observamos que, por ejemplo, tenemos la iniciativa de trabajar con autoridades y hay algunas autoridades que sí se dejan, pero hay otras que no. ¿No? Ahorita, por ejemplo, estuvimos dando unas charlas desde el observatorio a personal de la Secretaría de Seguridad Pública para decirles, no nos vayan a pegar, por lo menos no muy fuerte, ¿no? Ahora el 25, digo, yo voy a ir a marchar, entonces, con el coronavirus y todo, pero voy a ir a marchar. Y con el funcionariado puede ser muy difícil, perdón, muy sensible, pero es muy difícil a veces que la gente que ejecuta las políticas, o en este caso las fuerzas de seguridad pública, hagan otra cosa que no les digan las personas que son sus jefes, ¿no? Con las autoridades es sumamente difícil. Pero es un trabajo que seguimos haciendo y que no debemos de dejar de hacer, de visibilizar, evidenciar, como académicas, como investigadoras, seguir visibilizando a través de los canales así institucionales y de los no institucionales, pues toda la información que vamos generando. Y otras compañeras tienen otras formas de mostrar, de hacer y de señalar frente a la sociedad para llamar la atención y para que se fijen. Y lamentablemente son más efectivas en llamar la atención. Esta cuestión de grafitear los monumentos públicos, de destruir propiedad pública y propiedad privada, es algo que ha llamado mucho la atención. Yo nunca lo he hecho ni lo haré porque ya no me da la fuerza, ¿no? Pero nunca he destruido nada en una manifestación y espero no estar tan indignada un día como para hacerlo. Pero fíjense cómo hay una gama de manifestaciones y algunas son más vistosas que otras, ¿sí? Y tienen diferentes alcances y no necesariamente todas vamos a estar de acuerdo con lo que hacen todas las compañeras, pero todas tenemos que hacer algo y todos también, ¿sí? De tal forma que podamos ir sensibilizando a la sociedad. Es una tarea sumamente difícil, porque esto que hablo yo de que los micromachismos están normalizados, no es una palabra que se oiga así bonita y rimbombante, no, lo vemos como natural.
El verle las nalgas a una compañera, o descalificar a otra, o decir que una, por tal o cual situación logró tal o cual beneficio. Eso es de lo más normal. Y decimos, no, pues sí, es que la compañera se acostó con el jefe. Por eso está en el puesto donde está, ¿no? O es que sí, esa chava es bien loca, o sea, ¿no ven que se trae ropa muy, muy ajustada para recibir clases? Y ahí es cuando digo, debemos de hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque al final del día, si algo le pasa a esa chava, ¿sí? Pues es que se lo merecía, por loca, ¿no? O si la compañera consiguió el puesto como lo haya conseguido, generalizamos y así decimos que son todas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ir visibilizando, reitero, ir poniendo el dedo sobre las prácticas misóginas y micromachistas, sobre todo con las poblaciones más pequeñas, con los niños que van creciendo, niños y niñas, ¿no? De una u otra forma, nosotros somos una generación ya crecida que siempre estaremos vigilantes, espero, ¿no? De nuestros machismos, porque acá la que les habla tampoco crean que es así una pura e inmaculada feminista, ¿no? El ejercicio del poder, ser maestra, si no pregunten aquí a mi querida Carmen, o sea, ser maestra es ejercer poder, por muy buena onda que seas, es ejercer poder, ¿no? Claro, te vas haciendo más consciente de cómo ejercerlo, de qué hacer, etcétera, etcétera. Pero yo siempre le apuesto mucho a las niñas, a los niños, a concientizarlos acerca de que no es normal, ni digno, ni justo discriminar a las mujeres, discriminar a las niñas y los niños que van manifestándose dentro de una diversidad sexual, por ejemplo. Porque entiendo lo sexual y la sexualidad como algo más allá de lo coital, ¿no? Sino que es una amplia gama de cuestiones que ustedes han de saber, y si no, averigüenlo en sus clases, por favor. Creo que con los niños y las niñas se puede hacer un trabajo maravilloso, y para que no se los coma con su misoginia, con su machismo, con su homofobia, con su transfobia, pues nuestra sociedad, porque así es, nuestra sociedad patriarcal, así es. Pues muchas gracias, doctora. Dentro de lo malo, lo bueno es de que creo que si no estuviera en la pandemia, no hubiéramos podido contar contigo. Porque ibas a poder ir y venir de aquí a Mina y regresarte a la actividad que tienes en la tarde en Jalapa. Pero mira, Carmen, creo que a pesar, viéndole lo bueno a la pandemia, es que ya vimos que hay estos canales que regularmente muchas personas nos resistíamos en utilizar, y pues sigámoslos utilizando. Ya vimos que son muy efectivos, que nos concentran, que nos ahorran en presupuestos. Sí. Y yo prometo que cada vez que me llames, y si puedo ir, iré cuando todo esto pase, o si no, por estas vías, con mucho gusto. Cada vez que me inviten, ahí estaré. Pues muchas gracias por tu disposición y por compartir todo este conocimiento, información, lo que has hecho en el observatorio. Y bueno, nos quedaron ahí como temas, ¿no? También de la experiencia en el instituto, ahora como consejera, y en el Instituto Veracruzano de las Mujeres también, ¿no? Como este instituto, órgano que se debe de trabajar para eliminar la violencia hacia las mujeres en Veracruz, ¿no? Y en el país. Pues muchas gracias, doctora, por compartir. Vimos que quedaron motivados los alumnos, sobre todo los alumnos que estuvieron presentes en la charla. La grabamos para varias maestras me pidieron que la grabáramos para difundirla, ¿no? Y que ella quede como parte de esta actividad, ¿no? Y bueno, ahí marchas también por mí el miércoles. Claro. Sí, bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, no, pues no va a decir un aplauso para la doctora. Un aplauso, y pues muchas gracias por tu participación. Esperemos que
seguir contando con tu presencia y tu colaboración, Estela. Gracias también a la participación de los alumnos, de las maestras, muy motivadas. Gracias. Sale, pues hasta pronto. Hasta Muy pronto bien. y gracias. Adiós.